Primera Corintios capítulo 4 y nos quedamos en el verso número 9. Primera Corintios capítulo 4 y estamos en el verso número 9. Lo que nos están siguiendo en la secuencia de estudios de Primera Corintios, estamos estudiando una carta que es para una congregación. No hay duda que en el contexto alguien de la congregación le había dado información al apóstol Pablo o a Saulo, le había dado información de lo que ocurría en esta congregación. Cosas, hermanos, que ocurren en todas las congregaciones. Por eso la enseñanza nos va a ayudar a que nosotros tomemos todo aquello que nos puede servir. Vemos a un apóstol y estamos viendo las orientaciones de este apóstol a una congregación. Y en el contexto del problema que tenemos, comenzamos diciendo que el problema era humano, es decir, en el sentido que los hermanos, siendo carnales, tenían favoritismo con ciertos líderes que había dentro de la congregación. Habían distintos estilos de líderes. Y tenemos a Apolos, que era un disertante excelente, muy bueno. Tenemos a Pablo, que no servía para hablar en público más que solo para escribir. Y tenemos otros que seguían al mismo Cristo y algunos que habían escuchado a Pedro. Y dentro de la congregación había grupos que tenían preferencia. Eso no indica que nosotros no podamos tener preferencia o que nos guste más como lo hace uno que otro. El problema que Pablo estaba señalando es que ellos estaban dando estratificación, es decir, que valían más unos apóstoles que otros. Además, la congregación estaba siendo asediada por apóstoles fraudulentos. Entonces vamos a ver aquí un perfil de un verdadero apóstol. Y Pablo en este capítulo 4 está justamente señalando que nadie puede juzgar o estar haciendo evaluaciones en cuanto a la calidad y la estratificación de los apóstoles, sino que todos eran siervos del Todopoderoso. Es lo que Pablo está tratando en este capítulo número 4. Está hablando exclusivamente de los apóstoles, pero dando una respuesta a una congregación con este problema. Obvio, como repito, que ya había sido informado Pablo acerca de ese problema. Pero ¿qué era un apóstol? Recuérdense que para nosotros ahora, bueno, ni para nosotros, hay una tergiversación acerca del perfil de un apóstol, que no tiene los apóstoles, entre comillas, que hoy se mencionan, no tienen ni una pizca de parecimiento a los verdaderos apóstoles, los cuales deberían de ser los pilares y el perfil a seguir. Los apóstoles, si tú lo ves bíblicamente, están ubicados muy lejos de los verdaderos apóstoles. Obvio, si tú me preguntas si hay apóstoles hoy en día, yo te digo que no, en el sentido literal de los 12 apóstoles que el Señor eligió. Pero sí hay apostolado en el sentido de ser enviado a llevar un mensaje. Sin embargo, ya no hay nadie que esté nombrando apóstoles más que el nombramiento universal a todos de ir a predicar el Evangelio. Sin embargo, los perfiles que podemos ver de los apóstoles, tú los vas a comparar hoy al ver al apóstol Pablo diciendo y corrigiendo. Esta palabra nos sirve justamente para eso. Ubicados ahí, entonces, estamos en el verso número 9 y ninguno estaba calificado para juzgar, a excepción del Todopoderoso, porque todos eran solamente siervos, es lo que Pablo le estaba diciendo. Contextualizando, en la época en que esto se desenvolvía, existían tutores. Los tutores, hoy en día los que son académicos me pueden entender quién es un tutor. Los que fueron a la universidad, todo catedrático tiene un tutor, es decir, un segundo que ayuda a los estudiantes a llevarlos. La mejor concepto de un tutor lo aprendí yo cuando por primera
primera vez en mi lugar de trabajo se sembró un huerto, y entonces no recuerdo si es para el tomate o no sé para qué vegetal se usa un tutor. Y entonces alguien me dijo, necesitamos tutores, y yo no sé nada de agricultura. Y en ese momento un ingeniero agrónomo trajo unos palitos rectos y los colocó para que guiaran a la planta, y eso es un tutor. En la época que estamos hablando, en el pueblo romano no criaba a sus hijos. Los padres, había un gran orgullo en esa cultura, y las madres se encargaban de educar a los hijos. Los padres miraban a sus hijos y los aceptaban cuando tenían la mayoría de edad, cuando un tutor lo había formado junto con su madre. Pero antes de eso, un padre romano no andaba metiéndose con eso, era rebajarse. Era una cultura distinta. Y el problema de nosotros es que cuando leemos la palabra, la descontextualizamos, y por eso nos es difícil entender. Y si no tenemos la ayuda del poder del Espíritu Santo, peor todavía. Pidamos revelación al Espíritu Santo para poder entender, porque estos puntos hacen que la congregación se desvíe. Entonces un tutor, dice Pablo, nosotros somos tutores, es decir, sirvientes. Un tutor, hermano, en una familia de los romanos, un tutor era de la clase de los esclavos, de los miserables. Entonces el patrón no educaba a sus hijos, buscaba un miserable, un esclavo, que le enseñara educación. Por supuesto eran educados a su hijo, y él era el tutor de su hijo. Es decir, era un cargo no muy bueno. Entonces Pablo dice, nosotros somos tutores de la congregación, es decir, somos sirvientes, somos servidores. Es lo que venimos a hacer ahora los servidores públicos, pero que a veces se creen más que para quien están trabajando. Entonces un tutor vendría a ser esa persona que va guiando, no dueña, no tiene autoridad sobre el que está guiando. Entonces Pablo dice, ¿por qué ustedes se sienten orgullosos? Si solo somos tutores, o sea, siervos. Los apóstoles de hoy parecerán tutores o parecen reyes ante la televisión haciendo un show con luces, música y un montón de intervenciones. Se les ve la humildad. No estoy diciendo que un apóstol debe de andar en harapos, tampoco digo eso, pero no debe ser la prioridad su salario ni su forma de ver. Ahora que estamos grabando nosotros, o no sé si se dice filmando, o como se diga para internet, nos sentimos atados porque queremos hacer un show, de que los niños no hagan bulla, que la gente no pregunte, va a salir el ruido, que esa palabra no la diga, como eso no vamos a ofender a cierto sector, no diga eso, ofendemos a otros. Entonces ya no estamos predicando, estamos haciendo un show aquí para agradarle al público. Me he vuelto parte de Hollywood, y entonces lo que busco es hablar bonito y que todos le eso. Si alguna vez digo una bayuncada o un error, son mis debilidades, porque no los doy un tiempo y yo no tengo competencia, la competencia es del Señor. Esto no me exime de la responsabilidad de prepararme para servir mejor en mis posibilidades y en el poder del Espíritu Santo. Es lo que debe hacer cada uno, mejorar. Si doy lástima para disertar, debo de mejorar. ¿Y cómo puedo mejorar? Viendo mis propios videos y viendo mis equivocaciones y pidiéndole al Señor que nos cambie esa forma de ser. Entonces ya no se compite por ser mejor, se compite por servir mejor. ¿Y a quién le servimos? Al Todopoderoso. A mí no me preocupa cómo la gente me vea o si le agrado. Lo que me preocupa es si dije lo correcto y le agradé a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi preocupación es si el texto no lo descontextualicé y si no estoy inventando y usando la palabra para dañar a otros por venganza. Mi preocupación debe de ser que el Espíritu Santo me ayude a digerir la palabra para que ustedes tengan leche y no comida sólida para los que no pueden todavía digerirla. Es esa nuestra obligación. Como una madre prepara el alimento adecuado para la edad adecuada
yo debo de prepararme a la congregación con una disertación adecuada y apropiada, responsablemente. Pero si vengo a inventar, si yo agarro un verso y empiezo por aquí y camino por la luna, y nunca aterrizo, y ando de allá para acá, es mi responsabilidad también. Pablo no está hablando de que no nos preparemos. Si algunas personas escuchan mejor un mensaje, es porque tal vez se preparó mejor la persona. Una persona que no se prepara, yo soy maestro de profesión, y los maestros que improvisan no sirven. Los maestros que no leen no pueden enseñar lo que no han aprendido. Lo mismo es la palabra. No se trata de venir a entretener a la gente o a salir del apuro. Dicho esto, entonces no vamos a pelear los líderes por un primer lugar y quién diserta mejor, sino que vamos a pelear por servir mejor y por trazar bien la palabra. Eso es lo que nosotros decimos. No nos preocupamos por el que le agrade y porque si se me va a ir esta multitud si hablo de esta manera. No me debe preocupar eso. Me debe preocupar si estoy dando el mensaje correcto para que la gente esté salvando. Gloria a Dios. Para que la gente se salve, que el mensaje esté claro. Eso es lo que yo debo de hacer. No debo de buscar otra cosa. Pero acá Apolos y los otros se habían perdido y en ese contexto estamos. Verso 9. Verso 9. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en el último lugar. ¿Tú has visto los apóstoles hoy en día, hermanos? ¿Has oído la palabra apóstol y los has visto por la televisión? Porque yo solo por la televisión los he visto, ¿verdad? Hay una cadena que los saca los apóstoles, mira a los apóstoles y compáralo con esto que dice. Primero dice Pablo, nosotros los apóstoles hemos sido exhibidos en último lugar. ¿Se ve en último lugar el apóstol, hermano? ¿Cómo ves tú al que te predica? ¿Cómo ves al que te enseña? ¿En el último lugar o está ocupando un lugar privilegiado? Anda mejor vehículo que los miembros de una congregación. Anda mejor vestido que los miembros de una congregación. Tiene la mejor casa. Que es pecado. Esto no es pecado. Pero me dolería el corazón si un hermano vive en un rancho mojando de que yo tengo una mansión. A costillas de mis hermanos. Porque no ganan de otra parte, ganan de los hermanos. Entonces mejor la vendo y me voy a una casa más humilde y ayudo a mis hermanos. Al fin y al cabo, es de dinero a mis hermanos. No se dice que alguien esté en prosperidad si la congregación es próspera y ayuda a todos los pobres. Estamos bien, ahí no hay ningún problema. Pero la imagen que Pablo está dando, si Pablo era un apóstol y uno de los apóstoles que en lo particular yo admiro, porque me identifico con él, no merecemos servir al Señor, soy el pecador más grande, cometí pecado contra la congregación, dice Pablo. Los demás pues, no tuvieron ese récord, pero Pablo sí tuvo ese récord. Pero se sintió con honor al hacerlo. Y dice el verso 9, en último lugar. Es decir, que la posición de un líder, de un apóstol, debería ser la más humilde y en el último lugar, no en el primer lugar. Este es tu apóstol. Si alguien te dice que es apóstol, primero te debe enseñar que está en el último lugar, que es un servidor. Pero esto nos pasa a nosotros también, hermanos, en lo secular. Yo soy administrador de una institución de donde hay 1050 estudiantes de toda clase. Y cuando uno está en autoridad, siempre no debe perder la perspectiva que es un servidor público. Un servidor público. Cuando estás delante de una congregación, no debes de entender que eres un servidor del Todopoderoso y que la congregación no es tuya, es del que la compró con sangre. Gloria a Dios. Y debes de cuidarla muy bien para el patrón, porque él va a demandar de ti. Por eso, salve que yo estamos estudiando Timoteo y las líneas que le dio a Timoteo del perfil del obispo. No sé quién puede decir que califica en esa lista, pero yo en lo particular no calificaría. Pero dice aquí, en el último lugar, verso 9,
como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Déjame contextualizarte esto. Muchos de ustedes de seguro, si no han estudiado historia, lo han visto en alguna película romana. Más que todo a veces la sacan para la época de Semana Santa en mi país. Contextualizando este verso, en el Coliseo romano, que todavía existe y hay vestigios de él, los emperadores hacían grandes shows, y los artistas o la gente que entretenía al público eran los gladiadores. Y los gladiadores entraban a la plaza de último y eran exhibidos en público. Y ellos tenían que combatir para poder divertir a la gente. Eran como lo último. Y el fin de ellos era morir, porque aunque mataran en la arena ese día, solo vivían para pelear otro día hasta que alguien los matara. Este verso, si tú lo lees ahora con esta ilustración, por eso dice que nosotros somos los últimos como desechos y fuimos un espectáculo, es decir, servimos de espectáculo, es decir, no de soberbia ni de orgullo, sino que a manera de diversión. Es decir, Pablo está acentuando la humildad con que deberíamos de servir al Señor y dice, ustedes son exhibidos como a sentenciados ¿a qué? A muerte. ¿Cómo va con ímpetu un sentenciado a muerte, hermano? ¿Cómo va con un sentenciado a muerte? Afligido. Va afligido, hermano. Entonces, acá tal vez encaja aquel verso que hay que cuidar con ¿qué? Con temblor. ¿Y qué dice el verso? Temor y temblor. Hay que servir. No hablar disparatado y así de pronto al Señor. Estamos ante el Creador del universo sirviendo. No es para menos. Por lo tanto, hemos de hacerlo con temor y con temblor. Entonces dicen, los apóstoles deben de ser sentenciados a muerte. Así ves tus apóstoles. Hoy día, así los ves. Míralos en la religión. Mira si los ves, pero esta es la palabra. Esta es la que dicta cómo debemos de ser. Y lo está diciendo un apóstol original. Si se podrían delegar apóstoles, este sería el apóstol original que se podría delegar. Después de este no hay mención que otro apóstol haya sido mencionado. Y él se pone y se humilla a lo sumo como un espectáculo para muerte al final. No estén peleando lugares en la iglesia si solo son servidores del mismo patrón. Yo he sido bastante, en salvadoreño se dice trompudo muchas veces, y Dios me ha humillado y he aprendido tanto, y tanto que me falta todavía. Hoy he aprendido a no juzgar, porque me he dado en los dientes tantas veces. Me he dado tanto, y he aprendido a que yo no puedo juzgar. El único que juzga es Dios. Hemos sido un espectáculo primero para el mundo. ¿Cómo nos debe ver el mundo? De esa manera. Y posiblemente recibamos burlas. Posiblemente digan, ¿qué eres tú? Al hermano Jorge le dijeron, ¿qué eres tú? Pastor, eso no existe. Para el Estado quizás no figuras. Para el documento legal no figura eso. Eso es nada. Somos un espectáculo. Se pueden reír de nosotros. Tanto para los ángeles también. Los ángeles que están viendo el desarrollo del mundo como una película. No es la primera vez que menciona que los ángeles están a la expectativa de lo que pasa en el mundo. Ellos están a la expectativa de la creación del Todopoderoso. Y es mencionada aquí. Así que los ángeles tienen conciencia de ese tipo. Claro que tienen conciencia. Para que se hayan podido revelar y unirse con Satanás. Y alguien dice, allá en el cielo, ¿quién? Usted no sabe. Y lo que sabemos a través de la palabra. Y lo que sé yo que a través de la palabra, que hubo un arcángel que dijo, bueno, miren cuántos se van conmigo y últimamente ya nos sirvamos aquí, porque yo no puedo, a mí me dan la honra y la gloria. ¿Y qué quita pues? Y lo hizo. Entonces quiere decir que es voluntad. Por eso yo cuando hablo del cielo tengo mucho cuidado. A veces decimos disparates, hermanos, que no son los que están escritos en la palabra.
Si un ángel te podía revelar, eso quiere decir que aún teniendo la soberanía de Dios allá, no son autómatas y tenían libertad de hacerlo, ¿o no? Si se reveló la tercera parte, es porque podía. Piénselo por un momento, piénselo por un momento. Así es que la vida de allá, prepárate, te vas a llevar una gran sorpresa. Tú el que estás pensando que es mejor el mundo que allá, ni cuenta de darte las cosas maravillosas que pueden haber allá. Verso 10. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes, es decir, Pablo empieza sarcásticamente a decirles que sean más humildes, pero ellos ya se creían gran cosa y ya tenían dividida la congregación y ya tenían sus propios líderes y su propia afinidad. Y dice él, nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes, prudentes en Cristo, como él dice, son grandes sabios ustedes, ¿verdad? Aquí en la congregación algunas veces he dicho yo, algunos se creen más vivos que nosotros. Aquí predicamos la verdad y nosotros decimos, ¿sabes qué, hermano? La palabra, y estudiándola nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, todo el que es salvo puede tomar la Santa Cena o la comunión, pero no la toma. Eso es falso. Yo no la tomo. Están mintiendo y sigue viniendo a la congregación, pero no cree en lo que se predica. Porque es responsabilidad de los líderes decir la verdad, y un líder no podría decir una mentira sin que traiga consecuencias para él mismo. ¿Por qué no te bautizas? Y cuando nosotros explicamos que el bautismo es menos que la salvación, y que si te consideras salvo y no eres digno, mucho menos el bautismo, que es menos que la salvación. Si eres digno para la salvación, sos digno para la comunión y para el bautismo. Si no, estás perdido y estás viniendo de luz. ¿A qué vienes si no crees la palabra? Pero nosotros somos necios, dice Pablo. Yo soy ignorante, ustedes son sabios, le está diciendo a los corintios. Y añade todavía, nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Miren lo que Pablo les dice. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Es decir, ellos le creían reyes ya, y nosotros no somos nada. Es decir, yo fundé esta iglesia con el poder del Espíritu Santo mediante la conversión, y ahora que lo fundé y fui de la congregación, aparece que ustedes son más vivos que yo. Es lo que Pablo le está diciendo. Pero bien, nosotros somos ignorantes, ustedes son inteligentes. Nosotros no somos dignos, ustedes son dignos. Esa es una gran lección para las congregaciones. No estoy diciendo que los pastores y los líderes son infalibles, no estoy diciendo eso, son falibles. Pero la congregación igual. Y todos somos responsables de lo que aprendemos. Por eso nosotros enseñamos verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, para que tú subrayes tu Biblia y mires si lo que estamos diciendo tiene sentido con lo que estamos leyendo y no estamos inventando. Luego, es tu responsabilidad. Si yo te enseñé mal, es mi responsabilidad. Pero si tú no lo aplicas, es tu responsabilidad. Y no me señales a mí, pero tu líder predica lo que no hace. Posiblemente algunas veces tenga la vergüenza y la osadía de hablar aquí, y tal vez yo no ser ejemplo, o mi familia no ser ejemplo, pero cada uno va a entregar cuenta de cada uno. No dudes eso. No dudes. Bendito Dios si tu familia es santa y tus hijos andan bien. Gloria a Dios. Dale gracias. Pero si hay hijos que nos botan el ministerio, o líderes que botamos el ministerio, o dañamos la congregación, Dios nos valga. Que bastante sufrimos y bastante nos disciplina el Señor. Nosotros no te contamos nuestros sufrimientos, pero los líderes sufren. Y vergüenza también. Hay una gran carga. Yo muchas veces la he querido votar, pero no me la han aceptado. Yo la he querido votar muchas veces. Y no porque desista del Evangelio, Dios me libre de eso. Estamos convencidos que Él es nuestro Salvador.
Eso estamos claros. Ahora, que nosotros somos indignos y que no damos buen testimonio es nuestra debilidad. Y gloria a Dios para los que son ejemplos y para los que son más consagrados. Gloria a Dios. Todos estamos llamados a ser santos, pero cada uno lleva su propia batalla y su propio ritmo, de acuerdo al poder del Espíritu Santo y su consagración. Verso 11. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. ¿Para qué escribieron eso ahí? ¿Quiere ser apóstol? ¿Quién quiere ser apóstol? ¿Qué pasan los apóstoles? Hambre y sed. ¡Wow! Así son tus apóstoles. Platica a tus apóstoles, ve tus apóstoles, pasan hambre y sed. Hermano, no quiere decir que hay que aguantar hambre y sed. No, no estoy diciendo eso. Pablo está diciendo que la prioridad no es el dinero y que un apóstol se descuida tanto de las cosas materiales que le importa más predicar la palabra que hacer bienes. Así es tu apóstol, así es tu apóstol, así es tu pastor, así es tu líder. El apóstol aguantaba hambre y sed. No significa, yo para ser apóstol voy a aguantar hambre y voy a tener sed. No lo entiendas de esa manera. Porque Pablo está diciendo que no es dado el dinero, no es comerciante, no está buscando su comodidad material, sino que está buscando el crecimiento espiritual de la congregación. Y cuando alguien se dedica en cuerpo y alma a eso, se descuida. Por eso Pablo decía que si no tienen familia, mejor. Pero si la tienen, gloria a Dios. Pero estorba para el ministerio de la familia. Porque cuando tienes familia, eres responsable de la familia también. Pero cuando un líder religioso predica por el ejemplo, no está pensando en su comodidad, en cómo quiere la casa. Si para irme a predicar donde ustedes, ¿qué me ofrecen? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué te ofrezco? Almas con hambre para que les den de alimento. No me refería a si tienen una casa, carro, seguro. ¿Me van a asegurar? ¿Cada cuánto me va a cambiar el carro? Hay países donde los líderes religiosos son criticados porque viven en opulencia. Viven en opulencia. Y usan el pretexto que, como son hijos del rey, son reyes. Cuando el rey platique contigo, me va a contar. Somos princesas, ve al salón y gástate el sueldo de la comida para que te bella, porque eres princesa. ¿Han oído eso? Los hijos del Señor somos los reyes. Queremos los títulos y queremos el honor, pero no queremos el trabajo ni dar el testimonio de ellos. Eso no queremos. Pero mira lo que dice. No lo digo yo, míralo en tu Biblia. Dice, hambre y sed. Hasta este momento presente pasamos hambre y sed. Andamos como tu apóstol. Andamos. ¿Se entiende cómo dice ahí? ¿Cómo anda? Dice. ¿Cómo andan, hermanos, los apóstoles? ¿Ah? ¿Andan bien callados los apóstoles? ¿Cómo dice que andan los apóstoles? Mal vestidos. Mal vestidos. ¿Y qué significa mal vestido? El apóstol no está pensando en ir a Monte Carlo, andar trajes de Oscar de la Renta, Giorgio Armani. No está pensando en eso. Está pensando que tiene $100 y ve una familia con hambre de verdad para que coma. En eso está pensando. ¡Wow! Mi carro ya tiene 5 años, ya debo de cambiar el carro. Si viniera a este país que tenemos carros de 40 años y nos alegramos con que caminen. Nos alegramos con que caminen. Un carro del año nunca lo he visto, yo ni me he subido. Pero bueno, ni 10 kilómetros de sed y me muero por eso. Pero y Pablo no dice de que si te lo puedes dar, que te lo den. Él no dice eso. No está diciendo eso. Está diciendo prioridades. Está hablando de prioridades. Entonces dice Pablo, yo no me intereso por las cuestiones materiales, sino por la congregación, porque crezca, porque sea salva, porque esté sana doctrinalmente. Ando mal vestido, ando con hambre y ando con sed. ¿Quién desea apostolado?
¿Quién desea apostolado así? ¿Qué me ofrece? Apóstol, hambre, sed, que ande mal vestido, pero eso sí, los galardones que va a ganar en el cielo. Tiene sinvergüenza capaz que diga, no, ya sé, pero yo quisiera algo aquí. Yo quiero algo aquí. Pero le va a predicar, hermanito, siempre. Allá en el cielo va a tener los galardones. Pues sí, pero ¿y usted? ¿Y usted? ¿Qué pasa? Predique con el ejemplo. Prefiera los galardones celestiales a los terrenales. No estoy diciendo que debemos de andar al pastor o a los líderes harapientos y con hambre. No estoy diciendo eso. Espero que el Espíritu Santo abra el entendimiento y veamos que estamos hablando de prioridades. Estamos hablando de eso, que no debe de ser lo principal de eso. Y Pablo se empieza a describir. ¿Sería un gran apóstol Pablo, hermano? ¿Sería un gran apóstol? Entonces, si estoy viendo un gran apóstol, es mi luz y mi guía. Bueno, ya lo dirá él. Y mira que dice aquí, que ha sido, somos maltratados y no tenemos dónde. Y nosotros, por muy miserables que veamos, el que vea viviendo con la mamá, pero tienen techo. Y muchos propios, algunos no tenemos, pero otros sí tienen propios. A mí cuando me dicen, ¿y usted tiene alguna propiedad? No. No tengo. Y algunos tienen hasta casa en San Miguel. En la ciudad tienen otra casa aquí. Y se mira bien humilde. Y tal vez otro compra ropa usada, uno anda ropa usada y se ve y pareciera rico, pero no. Pero a la hora de los tiempos no es así. Pero un apóstol, su prioridad no son las tenencias terrenales. Y dice, es decir, yo no tengo casa. No. ¿Quién quiere ser apóstol? Hambre, sed, mal vestido, no tengo dónde vivir y soy maltratado. ¡Aleluya! ¿Cuánto le apunta? ¿Cuánto se apunta para ser apóstol? ¿Así es tu apóstol? ¿Así vive tu apóstol? ¿Está tu apóstol tan interesado por la congregación que se da cuenta, a veces ni conoce a los miembros de la congregación, ni los conoce, tienen una argolla que es la que se acerca al varón ungido? Y viene, no sabe si entró gente con hambre, no sabe quién entró, él no sabe eso. Porque ya tiene 1000, 2000, ya no me conoce. No se junta. Bueno, así es tu apóstol. Pablo está describiendo. Ahora me queda claro. No veo prosperidad por ningún lado en esta palabra. No veo prosperidad. Y estoy hablando de la era de la iglesia, no de Israel, de donde toma la prosperidad. Estoy hablando de la era de la iglesia. Y estoy viendo el perfil de un verdadero apóstol, el cual escribió y orientó y fundó iglesias. Y nos ha dejado esta doctrina por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que leo yo. Y ahora, si yo tengo mis ojos en la palabra y los vuelvo a la realidad, me dicen, ¿tú eres apóstol? No te pareces. Es como lo que decimos ser creyente y nuestro testimonio era bien lejos. ¿Qué le dicen a uno? No parece creyente. No sos apóstol, papá. Yo veo aquí, no te veo nada, no te veo con hambre. Es más, te veo a dieta del colesterol, que aquí te ves la porra de tanto comer. No te veo mal vestido, te veo con batas de seda y pañuelos de seda, no de dólar, no me termina. No, pañuelos de seda, no de dólar, no, de seda. Te veo con buena casa para tus hijos y para ti. Yo no se parece nada, no sé de quién están hablando, pero de un apóstol no sería, según la palabra de Dios. No sé si hay un libro de San Caralapio o de otro, no lo sé, pero en este no está escrito así. Y dice, y todavía andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos todo. Verso 12, nos agotamos trabajando. Óyeme esto, óyeme este reto.
trabajando. O sea que además de que atiendo la congregación, no la ordeño, sino que trabajo aparte para ganarme la vida. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Quieres ser apóstol? Si quieres ver el perfil de un verdadero apóstol, este es el verdadero. Él se faja ganando su propia comida y por eso anda mal vestido. Atiende el ministerio y tiene otro trabajo. Mira. O sea, wow, este es un verdadero apóstol. Pon ese perfil y mira a tu apóstol. Y mira qué coincide con él. Y esto es lo que acaba. Porque iban a haber falsos apóstoles pícaros que iban a llegar a ordeñar la iglesia. Y Pablo lo está anticipando. Mira la descripción que está haciendo Pablo. Yo creo que le entendemos. Le entendemos perfectamente. Es que Pablo era tonto. ¿Podría decir eso yo, hermano? A un varón de Dios le podría decir, es que Pablo era tonto. Él bien podía haber ordeñado allí. ¿Podría decir eso yo? No lo sé. Pero la palabra dice esto. Sigamos con la descripción. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan o nos insultan, bendecimos. Hay líderes o pastores que con un rozón renuncio. Me voy. Pero aquí dice que cuando son maltratados o insultados, que hace un verdadero apóstol, bendice. ¿Cómo me voy a poner una camisa de esa? No me queda. No me queda, no sé si a ti, pero no me queda. No me queda. No sé si a ti te queda. Y cuando te insultan, puedes bendecir. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. No nos rajamos, como dicen los mexicanos, lo soportamos. Verso 13. Cuando hablan mal de nosotros, hablan mal de los líderes, ¿no? ¿Hablarán mal de los líderes? Bueno, cuando hablan mal de nosotros, ¿qué dicen? Hermanos, todos somos tentados a hablar mal de otros. ¿Qué lengua más peligrosa? Tenemos una lengua más veloz que nuestros pensamientos. Y somos tentados a hablar unos de los otros. Pero el que es tentado a hablar es porque se cree mejor del que está hablando. Somos tentados a criticar. Pero a veces nos encontramos en el dilema que es una crítica, que es una corrección. ¿Cuál es la diferencia entre una crítica y una corrección con amor? Bueno, te lo voy a plantear de esta manera. La corrección que Dios quiere en la congregación es como los padres la hacen a los hijos, sin destruirlos en amor y para que mejoren. Esa es la forma que un apóstol debe de corregir, como si fueran sus propios hijos. Hay pastores que los hijos le fallan. La vez pasada vi el testimonio de un pastor, y muy inteligente el pastor, y escuchándolo dijo, sonriendo él, voy a contarles algo. Estaba dando un consejo. ¿Saben qué? Tuve 7 meses, digo él, de aflicción. Oré al Todopoderoso. Mi hijo andaba en drogas y muy mal, dijo él. Pastor, pero nunca lo dijiste. No confío en la congregación. Me hubieran hecho pedazos. Ahora doy el testimonio porque mi hijo ya está sano y está incorporado. ¿Qué aprendemos? Hay pastores que las hijas se levantan con del mundo y salen embarazadas. Satanás es astuto para destruir el ministerio. Y si nos acordamos de lo que le dice Pablo a Timoteo de cómo debe de ser el que desea obispado. Está duro.
Entonces solo me toca agachar la cabeza, hacer humilde y decirle: ten piedad de mí, Señor, y de mis hijos, y de la congregación y de nosotros. Por eso soy salvo por gracia. Eso no nos exime de la responsabilidad, ya veremos un ejemplo. Pero cuando seas tentado a criticar, mira a tu familia y mírate tú. Posiblemente estés viendo un pecado, y la mayoría de pecados que nosotros, bueno, no la mayoría, lo voy a decir en singular, el pecado que nosotros señalamos son los de mujeres o de hombres, de traiciones sexuales. Pero eso no es así. La codicia es pecado, la mentira es pecado, la envidia es pecado, el chambre es pecado. Hay un montón de pecados que tú cometes a cada rato. A mis hijas yo corrijo: Dios mío, hija, no nombre el nombre del Todopoderoso, hermano, es pecado. Es pecado. Pero algunos de aquí creen que los pecados tienen estrato. Y como ven a aquel hermano que está hundido en un pecado de bebida o en un pecado de otra mujer, creen que ellos no pecan, y pecan chambreando, comentando, codiciando, creyéndose mejores que otros. Y están pecando también. Si yo quiero saber si peco, son 613 mandamientos, y creo que más de uno de ellos han violado. Y como si fuera poco, ni lo sabemos. Entonces, cuando somos tentados a criticar, tenemos que tener cuidado, porque todos tenemos el mismo patrón y al patrón tenemos que hablar. Pero entonces, hermanos, no debemos de corregir en la iglesia. Dejemos que Pablo hable de eso y veamos que también solo fue un ejemplo, porque no ha vuelto a suceder. Pero sigamos el verso por verso. 13. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Óyeme bien. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de ¿qué? De reconciliar. Yo siempre he dicho, hermano, siempre voy a tener que perdonar. Déjame decir esta barrabasada, si me lo permites. Muchos hermanos que nosotros creemos humildes, a veces reciben disciplina de Dios. A veces hemos visto cosas. Hay hermanos que no perdonan. Habrá hermanos que no perdonan en la congregación. Y luego le vienen cosas terribles. ¿Y por qué será? Oré por mí. ¿No crees que sería mejor ir a pedirle perdón al que le debe pedir perdón, reconciliarte con Dios, y Dios luego algo hará? Si tú guardas rencor y no perdonas, ¿crees que es un pecado? Te digo que es una barrabasada, algo que me ocurre. Yo no sé si te están hablando a ti, no lo sé. Si tienes problemas y eres ser cristiano y tienes enemigos, tenemos problemas. Ahora, si el enemigo, a pesar de que él te dañó y tú le pides perdón y no te perdona, estás liberado. Estás liberado, la palabra te libera. El Señor es lindo en eso. Y si alguien dice: acabas de decir una barrabasada, ¿cómo te atreves a decir eso? Yo no me atrevo, la palabra lo dice. Y a veces lo repito en mi familia, a mis hijas y a mi esposa. Y ahora te lo digo a ti. Te reto a que me contradigas en esto. Si tenemos un Dios vivo, y si Él es soberano, a ti y a mí no nos va a pasar ni más ni menos lo que Él quiera. Amén. Entonces, si estamos como estamos así por voluntad de ¿quién? ¿Por voluntad de quién? De Dios. ¿Y quién es el único que puede levantar de ahí? Dios. Entonces yo, cuando algo me ocurre, debo empezar a revisar, a remojar mi barba y a revisar qué es lo que ocurre. Job, cuando comenzó, los compañeros empezaron a pasarle la cuchilla. ¿No es cierto? No le digo, somos rápidos para criticar. ¿Será que Job habrá hecho algo? Y nos dice, los amigos decían. Y Job dice: bueno, yo voy a agarrar aquí y él. Bueno, lean el libro de Job. Dice, un apóstol con una conducta de ese tipo, entonces no tiene enemigos y está llamado a reconciliar. Y dice: hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo.
dice Pablo. ¿Cómo son vistos los creyentes? Como seres de tercera clase, como tontos. Los que la llevan de vivo dicen que creamos un Dios vivo, es algo de tontos. Dios no existe. Eso creen que son inteligentes, dicen ellos. Verso 14. No les escribo esto para avergonzarlos, porque con estas palabras, cuando les dice basura, cuando dice esto, creen que habría algún líder para sentirse orgulloso ya hasta este punto. Miren, después que les dijo que hambre, sed, mal vestido, sin casa, los abochornan, son vistos como espectáculo, ¿habría algún líder que le quedara parado como para decir, sí, yo creo que es hijo de orgulloso? No. Creo que hasta este punto. Y si algún apóstol de los que nos ven en internet se cree apóstol de verdad, hasta este punto, como dice Pablo, deberían de estar sintiendo vergüenza de cómo viven y cómo vive su congregación, estrenando vehículos y los hermanitos bajo la nieve yendo a trabajar a pie. Bueno, no lo sé. Pero dice acá, no les escribo esto para avergonzarlos, verso 14, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. En este punto toda la congregación deberíamos de estar humillados y pedirle perdón a Dios por cómo hemos hablado unos de otros y sin saber. Hace poco estuve en una reunión con todos los líderes del municipio donde trabajo, los líderes, la policía, doctores, enfermeras, organizaciones sociales, ONG, Casa de la Cultura, Alcaldía Municipal, todos los líderes. Estuvimos ahí. Pero, ¿cómo nos sentimos como líderes? Y unos envanecidos de liderazgo. Pero en este verso dice él, no le escribo esto para avergonzarlo, sino para amonestarlo. Y en esa reunión, hermano, aprovecharon de acabarse a la policía, los civiles, porque como era una reunión, ¿verdad? Y bajaron la guardia de la policía, ¿verdad? Empezaron a decir cosas de la policía. Así es la gente humilde. Así es la gente. Empezaron, como en la calle no tienen valor, pero como ayer en una reunión, empezaron a decir cosas de la policía, a quererla avergonzar. Dice Pablo, yo no le estoy diciendo esto para avergonzar, sino para exhortarnos, es decir, para que mejoremos. Cuando la palabra predica, o cuando la palabra te toca, cuando la palabra te afecta, no es para avergonzarte, no es para señalarte, no es para juzgarte, es para exhortarte y para amonestarte, para que cambiemos, no para que salgas de la congregación, sino para que mejores en la congregación. Ese es el punto que Pablo está diciendo acá. Y está hablando con los líderes. Verso 14, sino para amonestaros como a hijos amados. Verso 15, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Y Pablo empieza ahorita a pegar la última estocada. Se ha creído tanto y se han olvidado de mí, más yo originé esto. En Cristo Jesús yo originé esto. Recuerdo un pastor que predicó en la primera iglesia bautista acá de San Miguel, de El Salvador, Centroamérica. Un pastor que se fajó. Y la iglesia, cuando ya llegó el anciano, lo desechó. Lo olvidó. Y es lo que estaba pasando con Pablo aquí. A Pablo lo estaban viendo como un apóstol que no servía, habiendo él llevado la gracia y fundado la iglesia. Pero Pablo empieza a tomar su lugar y dice, ustedes pueden venir mucho aquí, pero yo los engendré en
en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, que el quien lo predicó fui yo. Verso 16. Por tanto, los exhorto que sean imitadores míos. Si yo voy a parafrasear esto, los apóstoles que nos escuchan, Pablo les habla, o Dios les habla a través de Pablo, por el poder del Espíritu Santo, y les dice Pablo, por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. ¿Y qué estaba pasando Pablo? Hambre, sed, mal vestido, no tenía casa, se fajaba no dañando la iglesia, sino trabajando para vivir y sirviendo en la iglesia. Eso es, dice Pablo. ¿Se lo dirán los apóstoles de hoy en día? ¿O será que no leyeron esta palabra? ¿O la traducen de otro modo? Pero Pablo por último dice, yo los engendraré y véanme a mí si me estoy apoderando de la congregación o lo estoy explotando. Para nada. Yo sufro, me agoto, tengo hambre. Verso 16. Verso 17. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos y los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Pablo estaba enviando un testigo. Creo que esta carta llegó primero, Timoteo llegó después, para verificar si esta carta ellos habían obedecido. Pero era una respuesta a creyentes que habían ido a visitar a Pablo, contándole los problemas que le pasaban. Y entonces Timoteo iba a contarles cómo Pablo vivía. Si algunos se creían líderes ahí, quería decirles cómo vivía el Padre que los engendró en el Evangelio, que era el ejemplo a seguir. Si un apóstol se cree apóstol, el Padre que lo engendró sería Pablo, o los primeros apóstoles. No sé de dónde ellos están tomando el perfil de apóstoles hoy. Este sería el mejor perfil. Si yo creo venir de una generación de apóstoles, el primer apóstol sería mi ejemplo, ¿no es cierto? No está cambiando las cosas. Entonces los primeros apóstoles sufrieron estos. Verso 18. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Es decir, Pablo ya se fue, nos abandonó, así que aquí yo me voy a poseer esta congregación y la voy a dirigir yo. Es decir, no respetaban ya el apostolado de Pablo, sino que se habían apropiado de la iglesia, pero para beneficio propio. Entonces dice, veo arrogancia. Ahora, por esta arrogancia, hermano, Pablo describe cómo es él como apóstol. ¿Habrán apóstoles arrogantes ahora? ¿Habrán apóstoles arrogantes? Pablo les tiene este mensaje. Como si Dios no hubiera de venir, como si Dios no hubiera de buscar. Algunos apóstoles están explotando las congregaciones, las están engañando como si Dios no hubiera de venir, como si Dios no hubiera de buscar. Dios va a buscar. Y por lo efímero, por un carro, por una casa, pueden perder los galardones del Señor. Lo dice la palabra, porque ya había unos arrogantes aquí. Verso 19, pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Pablo estaba diciendo que no vale una gran disertación o qué bonito hablas, sino que lo que dice que el Evangelio es poder para cambiar a las personas. Muchos de nosotros sabemos el Evangelio y lo expresamos perfectamente, pero no lo vivimos. Entonces Pablo dice, el verdadero Evangelio que es poder de Dios para cambiarnos y para salvarnos. Él cambia nuestra forma de pensar. El mensaje debe de cambiarnos, si no seguimos siendo mundanos e incrédulos. El Evangelio se recibe y nos transforma mediante el poder del Espíritu Santo. Y les diré algo para consuelo. Las palabras que alguien dijo, pero voy a parafrasearlas. No soy lo que debería ser, pero ya sé que no soy lo que era antes. Amén. No soy todavía lo que debería de ser. Con vergüenza lo digo. Porque deberíamos de haber abandonado muchos pecados a esta altura. Pero una cosa sí sé, que ya no
corazón lo que hagas. Gloria a Dios. Muchos de nosotros estamos en ese camino. Algunos tal vez ya lo pasaron, pero muchos estamos en ese camino. Hoy tenemos un Salvador, creemos que nos ama y que por fe, como nos salvó, nos va a cambiar. Bendito sea el Señor. Y dice aquí, verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Verso 21, ¿qué quieren? ¿Irán ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Voy a terminar con esa pregunta. ¿Qué quieres? ¿Unos varazos del Señor? ¿Qué quieres? Los varazos del Señor duelen, hermano. ¿Duelen? A mí ya me ha pegado una buena revolcada que no hay en el camino. No sé ni cómo yo vengo, no sé a ti, pero a mí ya me ha afligido. Ya sé lo que es una aflicción. Ya sé lo que es el flaco, como dijo el hermano. Yo no conocía el flaco, lo conocí hasta cuando me afligí. Y para los que no, y los jóvenes me van a entender, es como cuando tienes el teléfono en vibrador, pero no te vibra el teléfono, no el estómago. Eso es un flaco. Eso es un flaco, hermano. Cuando sientes, no es que te están llamando, es flaco, estás afligido y tiembla el estómago así. Cuando Dios te aflige, entonces, hermano, que después antes de ir a otro estudio, viene el verdadero ayuno. Aquí es donde entra el verdadero ayuno, la aflicción del alma. El ayuno no se hace por estar pidiendo cosas a Dios, se hace cuando Dios te aflige. Entonces tú ayunas. Y ayunas porque ni por muy comelón que seas con una aflicción, ni la comida agarras todo. Y solo buscas al Señor todo el día. Eso es. Y termina diciendo, bueno, esta pregunta, ¿qué quieren? ¿Que vaya con vara? Dice, ¿qué quieren? ¿Que el Señor se venga con vara? ¿O con amor y espíritu y mansedumbre? Termina con esa palabra, gloria a Dios. Creo que hemos aprendido en esta palabra el perfil de un apóstol y del apostolado. Creo que lo puedo ver bien claro. Ahora cuando mires la televisión, mira, si el que está viendo ahí, pega con este perfil. Y si es apóstol, si no, pues está bien lejos de la realidad de lo que. Y esto es lo que dice la palabra. No sé si ellos tienen otra Biblia, pero eso es lo que dice esta palabra. Y la que revela el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo abra nuestro entendimiento espiritual para que podamos compartir y vivir esta palabra, compartirla y vivirla. Bueno, Warren nos despide palabras de oración. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.